Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente. Gracias por conectarse a un nuevo webinar. En este caso vamos a hablar de las últimas novedades en materia fiscal y normativa dentro de lo que es el sector inmobiliario. Va a disertar el contador Alfredo Kaplan, que bueno, y también lo va a acompañar el contador Andrés Segal, ¿sí? Que se especializa en el tema de vivienda promovida y es también nuestro oficial de cuentas. Y bueno, les damos las gracias a los dos. Y bueno, Alfredo, te doy el pie para que tú puedas arrancar. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. De alguna forma quisimos cerrar el año con la característica del Mundial que próximamente se va a jugar y queríamos de alguna forma refrescar últimas novedades en el sector inmobiliario y en la promoción privada. Entender el tema inmobiliario en su globalidad no es fácil. Nosotros nos encontramos dentro de los participantes del curso, empresarios, directores, socios, gerentes, arquitectos, ingenieros, contadores, escribanos, abogados, inmobiliarias, pero un arquitecto que me encantó cuando puso su actividad, puso todólogo, porque acá se mezclan una cantidad de factores para tratar de entender todos los temas vinculados con el tema inmobiliario, en el cual uno está acostumbrado a escuchar frente, retiro, FOS, acordonamientos, Intendencia de Montevideo o Intendencia de Canelones o de Maldonado o de donde sea, permisos de construcción, el piso 5, el piso 10, ANB, megaproyectos, temas tributarios. Es una mezcla tan compleja que hace, digamos, de que haya que conocer y haya que trabajar en forma, digamos, yo diría, entrecruzadas de las distintas profesiones para poder mejorar el aprovechamiento de los resultados. En el fondo, cuando alguien desarrolla un proyecto inmobiliario, busca la rentabilidad y para eso tiene que maximizar una cantidad de factores en una actividad que es compleja porque uno está acostumbrado a los desarrollos inmobiliarios a venderlos en dólares y los costos en gran parte son en cualquier moneda distinta al dólar, con lo cual se producen descalces de moneda que son realmente importantes. Dentro de los temas que vamos a ver hoy, hemos tenido varias consultas. ¿Cómo es el tema del nuevo programa habitacional? Tema sobre el cual va a hablar el contador Andrés Segal, que hace 11 años está en el estudio. Entre otros temas, maneja el tema de vivienda promovida, ANB, el tema de control de lavados de activos y que los fondos no provengan del terrorismo, ley 18795 con los bancos y ley 16760 con el tema financiamiento bancario, ley POSO. Después hablaremos del decreto 290/22, un cambio en la evaluación de inmuebles recibidos, una solicitud de la COMAP, punto 3 sobre megaproyectos, un tema de DGI con identificación de inmuebles, un cambio de reglamentación para proyectos de vivienda promovida a partir del 4 de octubre y algunos comentarios que queremos hacer sobre sugerencias de pasos. Dicho todo esto, en términos futbolísticos, Andrés, la pelota es tuya. Gracias, Alfredo. Bueno, buenos días para todos. Vamos a hablar un poco hoy del nuevo programa habitacional que hacía referencia Alfredo. El Ministerio de Vivienda le llamó Entre Todos. El programa cuenta estructurado bajo la Ley de Vivienda de Interés Social, la Ley 18795 y sus decretos reglamentarios. Y bueno, está enmarcado en el decreto 59 del 2022. El programa tiene como objetivo principal generar y facilitar acceso a la vivienda para sectores socioeconómicos bajos, medio bajo y medio de la población. A su vez, también el programa lo que busca era generar mecanismos alternativos de acceso a la vivienda para sectores de la población que tendrían dificultades para acceder por sí mismos o que no estén calificando en programas que ya existen que ofrece el Ministerio de Vivienda. Podemos pasar una diapositiva y seguimos ahí con algunos objetivos específicos que pretende alcanzar el programa. Que podríamos comentar primero sería incrementar la oferta de viviendas significativamente y fomentar la construcción en todo el país. Puede ser un poquito de referencia en eso porque, bueno, por lo que estuvimos hablando con Alfredo y estuvimos investigando un poco, si bien la ley de vivienda de interés social funciona bien y hace 11 años que está funcionando, de hecho estuvo saliendo publicando un gráfico que
si no me equivoco son como 29.000 viviendas promovidas a lo largo de la ley. Hay un segmento de la población que igual estaría por fuera de adquirir estas viviendas por el precio de comercialización. Y bueno, y además el foco en fomentar la construcción en todo el país, más que nada un poco incentivar la construcción en el interior, porque de todas esas viviendas promovidas, aproximadamente el 79% son en Montevideo. Bueno, después el programa admite proyectos de construcción de obra nueva, de refacción, ampliación y reciclaje de inmuebles, eso lo mismo que lo que sería para vivienda intersocial en la ANB. Y se podrían presentar proyectos que utilicen sistemas constructivos no tradicionales, que tienen que contar obviamente con el DAT, que ya es conocido, o con el CIR, que es un certificado de incorporación al registro, que es este sistema está generado para homologar nuevos sistemas de construcción, que lo que tiene de novedad es que tiene un plazo de otorgamiento que no supera los 90 días no supera los 90 días que se otorga desde que se presenta la solicitud. Pasamos una diapositiva. El programa crea una comisión, así como está la CAIBIS en lo que sería proyectos de vivienda promovida y ANB, acá se crea la Comisión de Evaluación Técnica y Asesoramiento, vamos a llamarle la Z a partir de ahora, ahí lo pueden ver entre paréntesis. Que lo que hace esta comisión es la encargada de evaluar, de analizar y aprobar los proyectos presentados bajo esta modalidad. Una vez que los proyectos son aprobados por la Z, las empresas o constructoras o los promotores que presentaron los proyectos pueden solicitar ante el Sistema Nacional de Garantías crédito para financiar los costos directos del proyecto, para capital o para trabajo para capital de trabajo o capital de inversión. Esta modalidad de garantía, este Sistema Nacional de Garantía, fue creada para garantizar operaciones de crédito para empresas constructoras, para la idea de facilitar el financiamiento a empresas que presenten proyectos de esta modalidad. También lo que permite el decreto es solicitar a la participación al Ministerio para que participe en el proyecto como coinversión por el medio de fideicomisos financieros para la construcción de viviendas. O sea que las sociedades que ejecuten las obras podrían estar compuestos por 100% de aporte de capital privado o con financiación privada con la posibilidad de la garantía SIGA que hablamos recién, aportada por el Ministerio como garante, o una participación del Ministerio en un porcentaje menor que se definiría según las características del proyecto, ¿no? Podemos comentar también que proyectos de 8 unidades o menos, el aporte mínimo del promotor debería ser del 20% y el aporte máximo del Ministerio tendría que ser del 80%. Seguimos una diapositiva, Sabri. Algunas de las condiciones que tendrían que tener las empresas para los casos en que el proyecto sea con participación del Ministerio, podemos nombrar que el promotor sería el responsable por la preparación, la gestión y la ejecución del proyecto. El promotor sería el único responsable por las patologías de obra que podrían surgir y debería concluir las obras a su costo si se excede el precio tope. Seguimos. Los proyectos que los promotores privados presentan ante la Z, que dijimos, que hablamos hace un rato de la Comisión de Evaluación Técnica y Asesoramiento, van a ser evaluados según distintos aspectos, que en realidad son 4, bueno, ahí están los económicos, financieros y operativos todos juntos, que puede ser el costo de obra, el cumplimiento del tope, etc. El aspecto arquitectónico, el aspecto notarial y el aspecto de la viabilidad económica. Bueno, ahora vamos a pasar un poco, porque este programa tiene fijado tope de precios, el decreto en el artículo 10 establece que la Z fija los precios máximos de comercialización de las viviendas. Aunque los precios se podrían incrementar hasta un 10%
dependiendo de la localización del proyecto, algunas otras características, la cochera, área mayor que la mínima, mejoras en las viviendas, etcétera, algunas diferentes características que podrían hacer que el precio, el tope, perdón, se incremente hasta un 10%. Y los precios también se podrían incrementar hasta un 10% siempre que el promotor aporte el 100% del capital. O sea, si no se haya solicitado financiamiento por parte del ministerio, el precio de la vivienda podría incrementarse hasta en un 20%. Que este incremento es el máximo por cualquier tipo de concepto, o sea, hasta un 20% del tope es lo que se podría incrementar el precio fijado por el decreto. Lo que es importante destacar también es que dentro de este precio queda incluido los gastos de conexiones, lo que es el plano de mensura y fraccionamiento y el reglamento de copropiedad. Acá, como podemos ver en el gráfico, en la tabla, perdón, porque, por ejemplo, para un monoambiente, el tope obviamente que siempre es en unidades indexadas, un monoambiente de área mínima de 25 metros cuadrados, el tope estimado utilizamos la cotización de 41 pesos, lo que estos últimos días estuvo bajando un poquito, y una UI de 5,60, el tope quedaría en $57.000, $57.300, pero con el estimado del incremento del 20% quedarían 68.800 aproximadamente, un dormitorio 73.700 y bueno, con el aumento 88.500. Bueno, después habla que podemos hacer un comentario ahí que no lo tenemos en la diapositiva, pero bueno, los destinatarios a adquirir las unidades, los aspirantes, digamos, que pueden adquirirlas mediante compraventa o promesa de compraventa, o con arrendamiento con opción a compra, y se creó una contribución especial no reembolsable que le llamaron en el decreto, que es como un subsidio, digamos, al capital o a la cuota que le darían a los aspirantes o a los destinatarios de las unidades, que no puede superar, podría ir hasta un máximo del 30% del precio financiado de la vivienda, y el beneficio ese se otorga entre 5 años de plazo y máximo 25 años del préstamo, el financiamiento. Hablando un poco de las características, a diferencia de lo que sería la ley de vivienda de interés social, no existen zonas de promoción en este decreto. Las zonas como que van a quedar limitadas naturalmente por los precios de venta. Las viviendas se pueden construir en el marco de este proyecto, se pueden ubicar en zonas urbanas o suburbanas, o en terrenos que no tengan conexión de saneamiento, siempre que se cumplan que se respeten las normativas departamentales correspondientes. Con relación a beneficios tributarios, no cambian a lo que sería la ley de vivienda de interés social, son los mismos en cuanto a condiciones de enajenación y arrendamiento de las viviendas amparadas bajo la ley de BIS. Eso es lo que dice el decreto. Y bueno, para finalizar un poquito, creo que me queda una diapositiva. Ahí hablaba un poco de lo que yo comenté recién, la comisión especial, la comisión económica no reembolsable, de lo que sería que el núcleo familiar tiene que cubrir al menos el 70% del valor de la cuota, y que la cuota no puede afectar más del 25% del ingreso. También eso es importante para los aspirantes, o sea, los destinatarios de las unidades. Me gustaría comentar que para lograr la viabilidad de los proyectos, las viviendas serían adjudicadas en el transcurso de la obra, de modo que la empresa obtendría liquidez mediante las ventas de las unidades, y así el promotor recuperaría su inversión más un beneficio, por supuesto, porque como dijo Alfredo, siempre que se construye la idea es tener una rentabilidad. El ministerio obtendría su inversión y más la tasa bancaria que se le cobraría a los aspirantes, y los destinatarios obviamente accederían a su vivienda. Yo me quedo por acá, cualquier duda lo vemos al final de la presentación. Ahora sigue Alfredo con los diferentes temas. Estoy a las órdenes para cualquier consulta. Muchas gracias por escucharme. Da la impresión de que este programa habitacional entre todos, el papel del promotor queda un poco relegado, porque la empresa constructora tendría asegurado su mercado. Sería el Ministerio de Vivienda, digamos, que filtraría a los compradores o inquilinos o usuarios del leasing. Uno escucha la palabra precios topeados, que no le causa simpatía después de todos los años de vivienda de interés social.
pero creo que era importante poder sintetizar el tema, como lo hizo Andrés, para poder tener una visión más clara. Pasaríamos entonces ahora, Sabrina, si me pasás la lámina, al tema de evaluación de inmuebles recibidos en pago o en permuta. Cambiamos totalmente la visión. Y hasta el 30 de septiembre del 2022, si había una permuta o se recibían bienes en pago, los bienes se tomaban por el valor real vigente a la fecha de la operación, lo que provocaba rentas o resultados negativos en función de ese valor absolutamente distorsionados con la realidad. Ahora, con este decreto 290/22, para inmuebles transferidos a partir del 1 de octubre del 22, se tomarán por el precio que se asigne en los respectivos contratos. Seguimos, Sabrina. No podrá ser ese valor menor al valor real vigente. Será condición necesaria que constituyan rentas gravadas para la liquidación del IRAE, del IRPF o del IRNR. No será de aplicación para vivienda social, por el hecho que las rentas por vivienda social, por venta de inmuebles, no están gravadas, y cuando es para persona física que tiene una única propiedad que la va a vender y no paga IRPF en la medida que compre dentro del año otra propiedad. En esos casos no se podría aplicar esto y seguiría con el tema de valores reales catastrales. Seguimos. ¿Está claro? No se aplica a casos anteriores al 1 de octubre del 22. Acá voy a hacer dos comentarios. Muchas veces alguien recibió un bien adjudicado y cuando lo fue a vender se encontró con un tema de IRPF muy grande porque su costo era el valor real catastral. Segundo tema. Hace pocos meses se solucionó el tema de los fideicomisos al costo, que como no tenían precio los adjudicatarios de unidades de fideicomisos al costo, tenían que tomar el valor real catastral. Eso se solucionó por un decreto hace un par de meses, pero bueno, forma parte, digamos, de toda esta situación especial. Entonces, a partir del 1 de octubre, en los casos precitados, se puede tomar el valor que las partes hayan adjudicado al inmueble en el contrato, exceptuando inmuebles bis y vivienda permanente, cuando su enajenación esté exonerada del IRPF en determinadas condiciones especiales, que eran no exceder, digamos, de determinada cifra, venderse para luego comprarse en el plazo de un año. Y simplemente en el último literal, planteo el caso de instituciones, por ejemplo, religiosas, culturales, deportivas, que si permutan o reciben bienes en pago, a mi juicio, no son sujeto IRAE, no son IRPF, no son IRNR, por lo cual habría que tener una solución parecida a la excepción para inmuebles bis y vivienda permanente. Información megaproyectos. A partir del mes de septiembre, algunos megaproyectos y algunos consultores, comprendidos en el decreto 138/20, se les solicitaba aportar la siguiente información complementaria que no estaba en primera instancia dentro del formulario de inicio de trámite: cantidad de metros totales a construir, cantidad de unidades de oficinas y o viviendas a construir.
no solo a las áreas ya informadas de propiedad individual, de uso exclusivo de las unidades, y las áreas destinadas a uso común, sino la totalidad del área a construir en el proyecto, según permiso de construcción, limitándose únicamente a lo presentado ante la COP. Cuando uno ve que le piden determinada información no solicitada de antes y en carácter general para proyectos ya presentados e incluso ya aprobados, uno dice, bueno, ¿y para qué están pidiendo esto? Cuando los metros de propiedad individual y de uso exclusivo de las unidades y las amenities ya las había presentado en su momento. Yo la única explicación que le encuentro a este pedido de información, pero es una opinión obviamente muy subjetiva, es un control que quiere hacer la COMAP de si se cumple con estar dentro de megaproyectos, tomando al total de metros construidos de todo tipo, un valor ficto, para ver, digamos, si es un caso que esté en un umbral cercano o no al megaproyecto, porque otra explicación a todo esto no parece lógica. En el formulario 1050, ahora pasamos a DGI, dentro del activo no corriente, el activo no corriente de alguna forma es el activo fijo de una sociedad, deberán informar todos los inmuebles cuya titularidad le corresponde al último día del periodo declarado, tanto en declaración jurada o en reliquidación. No se deberá ingresar para declaración jurada sin movimiento y provisoria. Hasta hoy uno presentaba, digamos, un balance, una empresa comercial, industrial con sus inmuebles o una empresa propietaria de inmuebles con su activo fijo correspondiente, salvo que lo evaluara por inmuebles a la venta, y en la declaración no decía número de padrón, dirección del inmueble. Esto plantea la duda de qué pasa con los inmuebles que no están dentro del activo fijo. Ejemplo, un promotor que está construyendo un edificio, que lo termina, tiene obra en construcción durante la construcción del edificio y luego le quedan unidades a la venta. ¿Debería incluirlos o no? De acuerdo al formulario, esto no están activos no corrientes, son activos corrientes y no necesariamente debería estar. Hicimos la consulta a la DGI, no en vía escrita, no dijeron que no sería necesario incluirlos. La normativa fiscal, de alguna forma, puede establecer los inmuebles dentro del activo circulante, quienes desarrollan la actividad de venta de tales bienes. En los demás casos se evaluarán de acuerdo a las normas que regulan el activo fijo. En otras palabras, cuando es activo fijo, sí es necesario incluirlo. En el primer caso, hay fundamentos para no incluirlos, y si uno los quisiera incluir, pondría solamente el número de padrón y no las 28 unidades que lo componen. No está claro el tema. Realmente es un tema de exposición, no tiene materialidad desde el punto de vista fiscal, pero simplemente quisimos indicar nuestro criterio ante consultas que nos hicieron, inclusive, digamos, de APCU, al respecto. Sin duda, pedir información gratis siempre, digamos, es positivo para la administración, aunque después no sepan para qué usarla. Entonces, siempre es fácil pedirle al contribuyente más cosas, como pide la COMAP o como pide la DGI. Y pasamos a un nuevo tema, que es nueva reglamentación para proyectos de vivienda promovida a partir del 4 de octubre del 22, dándose una opción de cambio para los que estaban ya promovidos o ya presentada su declaración promocional, siempre que las viviendas no hayan sido enajenadas o no se hayan firmado compromisos de compraventa en el plazo máximo de 90 días a contar desde el 4 de octubre del 22. En realidad, vamos a ir
digamos, a comentar qué es los cambios que hay para ver si para alguien tiene materialidad o importancia al acogerse al nuevo cambio. En la medida que no hayan sido enajenadas, que no hayan sido prometidas en venta, no se hayan adjudicados a través de llamados públicos del Ministerio de Vivienda o que no cuenten con fin de obra de la CAIS. Habrá que avisarle, si hacemos uso de la opción, a la oficina del inversor el avance financiero de las obras. Las facturas deberán ser presentadas en todos los casos anteriores a la fecha del cambio de reglamentación. ¿Qué crea la nueva reglamentación? Una serie de modificaciones arquitectónicas, cambios en espacios de servicio, mesadas en una sola pieza en el área de pileta y contar con un área mínima de 1 metro cuadrado, dimensiones mínimas del dormitorio principal, área de placar, circulaciones en los 3 lados de la cama. Se permite incorporar la construcción de un baño en planta baja para el caso de vivienda dúplex en tipología de 2 dormitorios. Creo que esto es una de las pocas cosas positivas para pensar en el cambio, si lo hubiera. Se exige la previsión de aire acondicionado para ambas unidades, exterior e interior, tanto en la instalación eléctrica como sanitaria. Al menos en los reciclajes, al menos el 70% de las viviendas deberán prever el espacio de servicio con un área mínima mencionado antes. No se promoverán proyectos de viviendas que incluyan piscinas en complejos de menos de 20 viviendas. Me parece razonable. Tampoco se aprobará cualquier terminación alternativa que a criterio de CAIBIS no encuadre dentro de los objetivos de la Ley 18.795. Es un artículo que deja un poco la ambigüedad de no poner ejemplos, qué terminaciones alternativas sí o no. Fue modificado el artículo de inmuebles no promovibles, que habla sobre viviendas confortables o suntuarias. Antes no podían superar el 10% y ahora se permite que lleguen hasta el 20% de las viviendas promovibles. Se agrega un artículo sobre modificaciones de proyectos arquitectónicos en relación a terrenos pasantes que tengan frente a varias calles, padrones con frente a zonas con diferentes condiciones de promoción. El acceso peatonal deberá ser únicamente por la calle ubicada en la zona de mayores beneficios tributarios, por el resto de las calles solamente para vehículos. Se permite la fusión entre padrones ubicados en la misma zona de promoción sin que los proyectos que se desarrollen en ellos pierdan beneficios tributarios. Bueno, esto se hacía antes también. Los padrones que estén en el borde de una zona y se amparen a esta resolución estarán regidos por la tributación de la zona de menores beneficios. Queda sin efecto la obligación de vender la vivienda a proyectos promovidos al amparo de la resolución 2017 a través del programa Compra de Viviendas Promovidas, que era pensado cuando uno le daba unidades topeadas al ministerio, y prácticamente todos los programas, cuando salió los cambios en el 2020, dejaron de estar en esa resolución, y por primera vez se reglamentan incumplimientos de presentación de documentación a la ANB, de información de ventas, de arrendamientos, de balances, que van desde incumplimientos leves hasta incumplimientos graves. Las áreas de promoción no sufren cambios significativos. En el interior del país únicamente se excluyen las zonas balnearias. Esto es un poco relativo. Al principio sí fue así. Uno escucha hoy de obras promovidas en Atlántida, de viviendas promovidas en Punta del Este, Roosevelt al norte, en algún caso Roosevelt al sur, en algún caso en Pinares. Es decir, que ahí es cada intendencia la que maneja un poco, digamos, el tema de la autorización. En Montevideo sigue bastante estricta la ANB, tiene su plano, y si uno está a 5 metros de esa zona, la respuesta es que está fuera de la zona, lo que es una actitud poco flexible, pero por otro lado, uno la entiende de no empezar con permisologías especiales en función, digamos,
de intereses que siempre van a ser, digamos, si a este sí, porque a mí no, un poco difíciles de compatibilizar. Se mantiene la exoneración de arrendamientos, no cambia nada el tema de las áreas habitables. Y antes de los comentarios adicionales, algún comentario. Un término futbolístico es cuadro que gana, no se toca, vivienda promovida, funciona bien. Realmente no entiendo mucho, digamos, los cambios promovidos. Y dentro de los cambios promovidos, creo que lo que se olvidó el Ministerio o la ANB es fijar la opción para poder presentar por el sistema anterior. Si alguien compró un terreno antes del 4 de octubre y ya tiene todos los planos prontos para presentar a la ANB y le cambian las reglas de juego, de la misma forma que se dio 90 días para poder cambiar del sistema anterior al nuevo sistema, yo creo que debería haber un plazo no menor a 120 días para poder presentar por el sistema anterior a quienes ya cumplieron todos los requisitos y estaban a punto de ingresar el proyecto a la ANB. Eso fue ya presentado por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción a la ANB y está a la espera de resolución al respecto, que yo entiendo, digamos, en mi opinión, subjetiva por supuesto, de que no perjudica a nadie y simplemente es más equidistante al respecto. Creo que el segundo concepto que lo mencioné, digamos, al pasar, no se admitirán terminaciones alternativas que vayan contra la filosofía de la Ley 18.795, de la misma forma que se explicó piscinas para no menos de 20 unidades, sería bueno hacer algún tipo de ejemplos para entender de qué estamos hablando y no armar todo y que luego te digan, no, esta cosa no o esta cosa sí. Esas medidas, a mi modo de ver, deberían ser a muy corto plazo, porque hay promotores que están esperando de estas decisiones el poder presentar a la ANB o tener que cambiar el proyecto en algunas características. Y a mí me preocupan a mediano plazo dos cosas que se vienen renovando desde hace muchos años, pero yo entiendo que una política de Estado seria, una política de fomento a la inversión y al empleo, no puede ser que 60 días antes que venza el tema de la proporcionalidad de terrenos haya que esperar para que salga un nuevo decreto que prorrogue la regla de la proporcionalidad, recordándolo, si yo le compro a una persona física un terreno, si inicio las obras hasta el 28 de febrero del 2024 y las inscribo en BPS, puedo descontar el 100% del costo del terreno. Esto no tiene importancia en vivienda promovida porque las rentas están exentas, pero en el resto de los desarrollos sí tiene importancia. Si alguien va a comprar un terreno, digamos, en octubre o en noviembre del año próximo, ¿con qué tranquilidad lo compra si en lugar de poder descontar el 100% del costo del terreno, deduce el 48%? Eso me lleva a otro tema. La regla de la proporcionalidad para los terrenos no estaba prevista en la reforma tributaria. Fue un decreto, el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre del 2007, que se le ocurrió hacer eso, que va contra todo este criterio económico, porque lo que decía la regla de la proporcionalidad en la reforma tributaria era para los gastos, no para los activos. Pero bueno, eso existe y creo que sería muy importante prorrogarlo, si fuera por mí, indefinidamente, porque no tiene sentido estar prorrogándolo luego año a año, ¿a la espera de qué? Segundo tema, megaproyectos. Vence la posibilidad de presentación de los mismos el 30 de diciembre del 2023. Estamos a poco más de un año de que culmina el tema de poder presentar megaproyectos. La pregunta que me hago es, ¿a quién perjudica que se puedan presentar megaproyectos? El final de obra es el 30 de septiembre del 2026.
se me ocurre que como mínimo, y ya está planteado al Ministerio de Economía, igual que la regla de la proporcionalidad de terrenos por APCU, valdría la pena prorrogarlos por un año más, pasando al 30 de diciembre del 24 y 30 de septiembre del 2027. Bueno, estos eran los comentarios adicionales que queríamos hacer. Agradecerle a Andrés el esfuerzo, porque además de la parte que él disertó, trabajó bastante, digamos, en el material de vivienda promovida. Y bueno, y quedamos a disposición, digamos, de las preguntas que nos quieran hacer. Buenas tardes. Quería preguntar si en un proyecto que no se llega al mínimo de COMAP, se presenta por COMAP, pero no se llega al mínimo, por ahí se cumple con un 80%, y cabe la posibilidad que den proporcionalmente los beneficios COMAP. Entiendo la pregunta, la respuesta es que no. También seamos conscientes que se hizo un esfuerzo a nivel del Ministerio de Economía de adecuar los megaproyectos a cifras alcanzables. Primero eran para más de 16 millones de dólares. Hoy estamos en 20 millones de WI, que son 2.750.000 dólares, porque en su momento la Asociación de Promotores vio la dicotomía que había solo para grandes edificios o para viviendas promovidas y no para la gran mayoría de los promotores que hacían proyectos más pequeños. Se llegó a esa cifra y lamentablemente la respuesta a tu pregunta es que no está previsto que te exoneren proporcionalmente. Perfecto. ¿Cuál es el mínimo, doctor Kaplan, por favor? Al día de hoy, cotización, digamos, que va cambiando todos los días, de la UI para arriba y el dólar, yo te diría constante o para abajo con un mínimo aumento, que eso es un gran tema en la industria de la construcción, estaría en 2.750.000 dólares sin terreno y sin IVA. Ok, muchas gracias. Por nada. Alfredo, buen día, ¿cómo estás? Gabriel Cuenca por acá. Con gusto, Gabriel. ¿Cómo te va vos? Bien, muy bien, muchas gracias. Quería profundizar un poquito en el caso de un megaproyecto que se alquile total o parcialmente durante los primeros 3 años. No fue mucho lo que tocaste hoy, pero No, si me no era el permitís. tema, pero digo, tenés la exoneración, digamos, de rentas que te cubre perfectamente. Claro, porque en el caso de un megaproyecto dijimos que tenemos exonerados del IVA compra, ¿no? Y uno va pidiendo certificados de crédito para pagar leyes sociales, por Sí, ejemplo. señor. Pero al vender y facturar, cuando esté el edificio terminado, uno está obligado al IVA venta. Es cierto, también ahí Pero- vale la pena un comentario que ya lo he hecho alguna vez, pero que con todo gusto lo voy a hacer. La ley de reforma tributaria gravó con un IVA al 10% la primera venta de inmuebles. En general, los decretos reglamentarios son muchas veces más restrictivos que la ley, pero en este caso el decreto reglamentario de IVA en el 2007 gravó con IVA la primera venta de inmueble nuevo, con lo cual la disyuntiva el valor agregado que te queda para pensar es hasta cuándo un inmueble es nuevo. Te voy a poner un ejemplo. Lo alquilaste por 10 años. No cabe duda que si lo vendés luego, dejó de ser un inmueble nuevo. Lo alquilé por 15 días. No tengo ninguna duda que sigue siendo un inmueble nuevo. Lo alquilé por 2, 3, 5 años. Bueno, hay motivos para pensar que en algún momento dejó de ser un inmueble nuevo. A lo que iba la pregunta era si se puede decir entonces que en ese caso, si uno hizo, en este caso un megaproyecto, que tuvo exonerado de IVA compra y que el momento de llegar a pagar el IVA venta en realidad nunca lo generó porque no vendió los apartamentos, sino que los alquila durante 3 años y después recién los vende. Entonces ahí se puede decir que hicimos una obra prácticamente exenta de IVA. Podés decir, digamos, de que no tenés que pagar IVA en la venta. ¿Y esos alquileres durante esos 3 años están grabados por algún impuesto? Por rentas que tenés la exoneración, digamos, del megaproyecto.
O sea, están grabados a un 25% por IRAE, pero no voy a tener que pagarlo porque voy a tener el crédito fiscal, digamos, por el megaproyecto en sí. Podés usar hasta el 90% del impuesto a la renta que generes de alquileres por el tema del megaproyecto. ¿Y eso se exonera por cuánto tiempo? Ese IRAE hasta el 90%. ¿Es 8 años también, como el patrimonio? 8 años, igual que para las ventas, ¿Y corre desde la primera venta. Pero, o sea, yo terminé el edificio, 3 años alquilé, no vendí. Recién cuando haga la primera venta empiezan a correr los 8 años. No, los 8 años desde el día que alquilaste, desde que tengas el primer ingreso. Y para el patrimonio corre en realidad desde El antes, ¿no? patrimonio es un activo exento mientras te dure, digamos, la exoneración del megaproyecto. O sea, que los siguientes 3 años que yo tengo todos los apartamentos, digamos, a nombre de la sociedad, no pago patrimonio por todos esos Exacto, estén alquilados o no estén alquilados. Y si dentro de los 8 años se vende algún apartamento, el comprador no está exonerado ya, ¿no? Del patrimonio. No se transfiere ese El beneficio. comprador nunca estuvo exonerado de patrimonio en el megaproyecto. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. De nada, Gabriel. Les leo acá una consulta de Rosina Corbeto. Dice, me queda una duda respecto del decreto 290/22, cuando dice será condición necesaria que constituyan para la contraparte rentas grabadas, artículo 1, ¿alcanza que la contraparte sea contribuyente o debe existir efectivamente una renta? No, yo digo que sea, por decir algo, el señor o la señora Juan o Juana Pérez es contribuyente de rentas por ser una persona física que está vendiendo un inmueble, es decir, aunque no pague rentas, es contribuyente. Gracias, dice Rosina. ¿Alguna otra consulta? Buen día, William. Hola, buen día. La consulta es muy simple. ¿Hay alguna diferencia en el decreto para la empresa que recibe el bien como forma de pago entre si lo tiene destinado para la venta o si lo suma a su activo fijo, es decir, si pasa a ser un bien de uso? Te diría, William, que a mi modo de ver, no. Es simplemente el criterio de avalúo de ese bien recibido, sea luego un activo circulante o un activo fijo. El gran tema es la fecha, que sea a partir del 1 de octubre. Perfecto, gracias. Gabriel Cuenca plantea ahora, para entrar en el caso de la regla de la proporcionalidad que vence el 28 de febrero del 2024, ¿debemos iniciar obra en BPS antes de dicha fecha o cuál es el hito que se debe cumplir previo a esa fecha? Es correcto, debes inscribirte en el BPS y tener actividad antes del 28 de febrero del 2024. Precisamente por eso pedimos la prórroga de ese decreto, que se viene prorrogando ya hace más de 10 años largos. Alfredo, ahora Santiago Zubiri consulta. En el programa Entre Todos, no sé si para Alfredo o para Andrés, en el programa Entre Todos el Ministerio está ofreciendo un SIGA para garantía en bancos. ¿Saben si ese SIGA está haciendo alguna diferencia o si a la hora de pedir un préstamo el banco te sigue solicitando lo mismo que con o sin SIGA? Creo que es una garantía adicional. Sinceramente no he tenido el caso práctico para poder contestarlo con total objetividad. La pregunta a mí me viene muy bien. Yo tengo, digamos, una especie de sarpullido intelectual cuando escucho hablar del tema de precios topeados. El que se quema con leche dicen que ve la vaca y bueno, ya se preocupa. Es difícil, pensando en promoción privada, hacer una ecuación positiva para una empresa constructora, un promotor, una obra con el Ministerio de Vivienda y un tema de rentabilidad. Creo que es más eliminando la figura del promotor y un constructor, grande o pequeño, que tenga capacidad de producción insatisfecha, es decir, que le sobre, digamos, espacio productivo, poder pensar ajustarse a márgenes tan pequeños. La consulta concreta supongo que mejora la calificación con el banco, no sé si elimina otros requisitos de hipoteca
de garantías de accionistas o de directores, etcétera, etcétera. Bueno, Alfredo, no sé si te parece por aquí cerrar, agradecer a todos los que se Correcto. conectaron y Sin quedar a duda, las y órdenes para cualquier consulta. comparto las muchas gracias que dice Sabrina, en nombre mío y en el de Andrés. Y bueno, un gusto haberlos tenido con nosotros. Gracias.